Aleluya. Gloria a Dios. Dele ese aplauso más fuerte a Cristo, hermano. Gloria al Señor. Quiero que abran sus Biblias. Please open your Bibles. En el libro de los Hechos, in the book of Acts, capítulo 7, chapter 7. El libro de los Hechos, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gloria al nombre del Señor. Si no lo ha encontrado, está después de los Evangelios, después de Mateo, después de Marcos, después de Lucas, después de Juan. Hechos capítulo 7, vamos a leer hoy el versículo, mis muy amados, el versículo 35. We're going to be reading verse 35. Vamos empezando del versículo 35. ¿Están todos ahí, mis amados? Muy bien, así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre. Dice, Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Diga, por 40 años. Gloria al nombre de Jesús. Puede sentarse, mi muy amado y mi muy amada. Hoy estamos continuando nuestra travesía a través del libro Los Hechos. Seguimos estudiando el capítulo 7. Hoy desde el capítulo 1, desde la introducción hasta donde estamos hoy al capítulo 7, hemos cubierto 50 lecciones. Hoy es la lección número 50 y es la número 6, la parte 6 del capítulo 7. Quiere decir que llevamos 6 partes al estudiar el capítulo 7. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mis amados, gloria al Señor. Nos habíamos encontrado con este hombre que primeramente había sido un diácono. Gloria al Señor, había sido escogido como diácono y su nombre era Esteban. Gloria al nombre del Señor. Esteban, mis amados, gloria al Señor, estaba presentando un relato de la vida de varios patriarcas, aquellos que fueron, gloria al Señor, presentados como las grandes cabezas de la familia. Cuando hablamos de patriarcas, hablamos de hombres escogidos por Dios, hablamos de hombres que hicieron grandes cosas y se quedaron escritas en este libro santo, gloria al Señor, que nosotros le llamamos la Biblia, la recopilación de libros. Entonces comenzó Esteban a explicar, gloria al Señor, la trayectoria de estos grandes hombres y comenzó a declarar, empezando desde aquel hombre llamado Abraham y dándonos a nosotros a entender, y aquellos que lo escuchaban primeramente, porque ellos fueron los primeros que escucharon todo esto, acerca de la fe de este hombre llamado Abraham y de aquella promesa que Dios le había prometido. Después continuó su trayectoria trazando una línea, pasándola por José, gloria al Señor, José, uno de los hijos de Jacob, quien había sufrido aflicciones y había sido rechazado por sus hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Había sido rechazado por sus hermanos. Ahora, este José, quien le tuvieron envidia a sus hermanos de sangre, y al final se convierte este José en un salvador de aquellos hermanos que primeramente no habían creído en él. Escuche bien estas palabras.
Primeramente, los hermanos de José no habían creído en él. Segundo, se burlaban de quien él era. Finalmente ellos lo terminan vendiéndolo por el celo, entregándolo, gloria al Señor, en otras palabras. Y después, gloria al Señor, de vez no haber creído en él, ni en el llamamiento, gloria al Señor, se convirtió este José en alguien que salvaría sus vidas, y no solamente la de ellos, pero también de toda la descendencia. Lo que Esteban está haciendo, está trazando una línea de Abraham, de su fe, de su promesa. Ahora continúa con José, la travesía de José, el dolor, la humillación que pasa José, el sufrimiento que pasa José. Es vendido, es entregado a otro lugar, y de pronto este que había sido humillado, había sido vendido, había sido ultrajado, Dios lo levanta como un salvador de aquella familia, de aquella descendencia. En otras palabras, ¿qué hubiera sido si Dios no escoge a este José de toda la descendencia de aquel Jacob, que era su padre? Y ahora Esteban les está hablando de cómo también Moisés, o sea que lo lleva de Abraham, ahora lo pone con José, después traza una línea y ahora miramos y encontramos a Moisés, donde nosotros nos encontramos en el capítulo 7 y en el versículo que dimos lectura, nos encontramos con la gran travesía y la gran historia de Moisés. Esteban les está hablando cómo Moisés también había sido escogido desde su nacimiento. Esteban toma el tiempo y aprovecha el tiempo para continuar relatándoles y recordándoles cómo los hebreos del tiempo de Moisés habían estado tan necesitados por todos esos años de oprobio y de esclavitud, y cómo Dios es quien les envía uno de su propio pueblo hebreo, uno de su propia raza, uno de su propio linaje, gloria al Señor, y les envía a este hombre llamado Moisés, quien había sido criado como un príncipe, pero que él había renunciado a su riqueza, había sido renunciante a su fama por haber sido tomado por aquella hija del faraón desde que era un bebé. Miramos un Moisés lleno de gloria, lleno de riquezas, gloria al nombre del Señor, con todo lo que hemos explicado, y lo miramos que Moisés se despoja, Moisés abandona su posición. Y recuérdense que la línea que está trazando Esteban es una línea de cada uno de estos grandes hombres de Dios, pero asimilándolos a cada uno de ellos a Cristo. Diga, asimilándolos, trazando una línea de comparación en cada uno de ellos. Ahora miramos a este Moisés, gloria al Señor, que abandona su trono, digamos su reino, abandona sus riquezas, gloria al Señor. ¿Para qué? Por amor a aquel llamamiento. Y eso me hace pensar a mí como hijo de Dios al leer todo esto, que aquel Cristo Jesús abandona aquella gloria que tenía, dice la palabra de Dios, con el Padre, para venir a manifestarse aquí a la tierra y hacerse semejante a los hombres, solamente para cumplir una vez más, gloria al Señor, con aquel propósito divino de parte de Dios. ¿Para qué? Para salvar a una nación, pero no solamente salvar una nación ni a un pueblo, sino para darle vida a todo un mundo que se encontraba perdido en sus delitos y pecados. Entonces miramos que Moisés es un hombre completo cuando comienza a trazar la historia Esteban, gloria a Dios, pero con un llamamiento extraordinario, un llamamiento de Dios, del Dios de Israel. Esteban les dice a los judíos religiosos de la sinagoga que los había vencido con el poder de las Escrituras, y al no poder resistirlo a la sabiduría y al espíritu que Esteban tenía,
entonces en secreto persuaden a algunos hombres para que dijeran que le habían oído hablar blasfemias en contra de Moisés y en contra de Dios. Me estoy regresando a este punto porque esta sería, gloria al Señor, una lección en la cual estamos avanzando. Y si no hacemos un pequeño recordatorio de cómo empezó todo este asunto de Esteban hablándole a ellos y trazando una línea, gloria al Señor, de estos grandes hombres, perderíamos todo el contenido, perderíamos esencia de ello, gloria al Señor. Pero esto es bastante interesante, mis muy amados, y lo interesante es, gloria al Señor, que viene Esteban, gloria al Señor, y les está hablando a aquellos que habían tratado de persuadir a este montón de hombres para testificar y atestiguar contra Esteban, de que Esteban había hablado en contra de Moisés y en contra de Dios y en contra del templo. Pero ahora encontramos a un Esteban hablando de Moisés, y no solamente de Moisés, pero hablando de Abraham, y no solamente hablando de Abraham, sino hablando de José, y hablando una vez más de Moisés, y los está trazando a ellos para que ellos pudieran entender que las palabras de Esteban verdaderamente no era una acusación contra Moisés, mucho menos una acusación contra Dios, mucho menos una acusación contra el templo. Gloria al Señor. Estos hombres habían alborotado al pueblo, habían alborotado a los ancianos, habían alborotado a las escribas, gloria al Señor, y cayendo, dice la Escritura, sobre él, habían arrestado a Esteban y lo habían llevado al concilio. Ahora Esteban se encuentra ahí, gloria al Señor, explicando todas estas cosas, no explicando verdaderamente o adjudicando que él era inocente. Él nunca reclama inocencia, sino que él está presentando, gloria a Dios, de que todas las cosas, gloria al Señor, que estaban pensando de Cristo no eran ciertas. Él aprovecha el tiempo para testificar también usando las Escrituras y dándole un viaje desde el Antiguo Testamento hasta llevarlo a donde él se encontraba en ese momento como un creyente en las buenas nuevas del Evangelio eterno. ¿Y qué usa Esteban? Usa la Escritura. Dígale a tu hermano, usa la Escritura. Él usa la palabra de Dios no para defenderse él, sino para defender el testimonio de Cristo, a quien él había creído. Y es ahí cuando les dice a todos sus oyentes, incluyendo al sumo sacerdote llamado Caifás, quien presidía en el tribunal del Senedrín en Jerusalén, le dice lo siguiente que nosotros acabamos de leer. Quiero que voltee una vez más al versículo 35 del capítulo 7. Let's go back to chapter 7, verse 35. Mire lo que dice el versículo 35. Este es Esteban hablando de Moisés. Dice, este Moisés a quien ellos rechazaron, hablando de aquel pueblo que él quería liberar, pero le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Ahora fíjese bien y subraye lo próximo que viene, porque Esteban les está diciendo que a estos que él quería ayudar, ahora estos mismos le están rechazando. Y mire lo que dice después. Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador. ¿Qué es lo que está haciendo Esteban? Esteban le está diciendo, así como el pueblo rechazó a Moisés y había sido Dios el que había escogido a Moisés y había sido Dios el que había movido el corazón de Moisés para ayudarlos a ustedes, asimismo de la misma manera, este Moisés que Dios había escogido, lo había enviado como un gobernante y un libertador para la ayuda de ustedes. Mi amado, quiere decir que el entendimiento del hombre puede cegarse,
el corazón del hombre puede endurecerse. ¿Alguien está aquí? No era el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, no era un pueblo de Dios. Claro que sí lo era. No amaba a Dios a ese pueblo, claro que sí lo amaba. Y es por eso que mandó Moisés a tratar de liberar al pueblo. Pero el pueblo estaba tan cegado, el pueblo estaba tan endurecido, que cuando Dios hace ese movimiento, el pueblo no solamente lo rechaza, pero no lo quiere recibir. Esteban está trayendo este entendimiento para que ellos se dieran cuenta, a ver si ellos iban a abrir sus ojos, los que lo estaban oyendo, a ver si iban a abrir su corazón, los que lo estaban escuchando. Porque mire lo que continúa diciendo. Mire lo que continúa diciendo. Lo voy a volver a leer una vez más, ahora de corrido. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Ahora, mi amado, aunque Israel había rechazado a Moisés, no solamente rechazó a Moisés, pero también rechazó su liderazgo. Diga, su liderazgo. No solamente lo rechazaron como hombre de Dios, pero también lo que contenía, de cómo él quería guiarlos, de cómo él quería dirigirlos, de cómo él quería verdaderamente salvarlos. Así que no solamente rechazan a Moisés, sino que también rechazan su liderazgo. Ahora, Dios había designado a Moisés y lo diseñó y lo envió de tal manera que le dio señales, le dio prodigios, incluyendo aquella zarza ardiente, aquella voz, primeramente aquel ángel que está ahí, y de pronto la voz de Dios, porque no solamente era un ángel, pero la voz de Dios audible hablándole a Moisés. Diga conmigo, señales. Entonces este Moisés, al final de todo, es quien los saca. Diga, quien los sacó. Pero aunque los hebreos y los israelitas habían rechazado a Moisés como el libertador la primera vez, y a su primera aparición a ellos, regresa por segunda vez, y fue allí donde un remanente cree que Dios, quien lo envió para darles la libertad, lo reciben. Aquí hay una similitud. Cuando Cristo vino, no todos le recibieron. Cuando Cristo quería llegar a liberarlos, no todos lo recibieron. La Escritura nos dice que a los muchos vino más, pero los muchos no le recibieron. ¿Está conmigo? Dice, a los míos vine, pero los míos no me recibieron. Mas a los que me recibieron, ahí hay un remanente pequeño. Digo, un remanente pequeño. A ese remanente que le recibió es que les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando Moisés apareció en la escena, no todos le recibieron, muchos le rechazaron, muchos hablaron en contra de él, pero aún así Dios lo usó para traer aquel remanente. Ahora, la Escritura nos enseña a nosotros por los labios del apóstol Pablo en el libro de Romanos, que un día Cristo regresará una vez más, que los cielos serán abiertos, que todo ojo le verá, y la Escritura dice, y todo Israel será salvo. Quiere decir, aquellos que le habían negado, aquellos que no habían creído en él, aquellos que aún al tiempo nuestro le han rechazado, en aquel día sus ojos serán abiertos y verán que aquel que rechazaron es el mismo que descenderá de los cielos con voz de arcángel, con trompeta de Dios y con gloria. Aleluya. Aleluya. Ahora, Esteban sigue tratando, gloria al Señor, con todo esto. Y en el versículo 37 dice lo siguiente. Observe el versículo 37, porque vamos de versículo a versículo. Dice, este es el mismo que
que dijo a los israelitas: ojo y oído a esto. Y es por eso importante tener un marcador, un highlighter, para comenzar, gloria al Señor, a poner ahí, gloria al Señor, algo que marque las palabras de Moisés. Escuche bien, dice: este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿Qué es lo que estaba diciendo o explicándoles Esteban a estos judíos en el concilio, que lo querían verdaderamente a él poner en aprietos, llevarlo a la cárcel y hacerle daño? Ahí se encontraba el sumo sacerdote, ahí se encontraban los demás que deseaban hacerle mal. Pero miren lo que Esteban le dice: este Moisés, a quienes todos nosotros hemos seguido, a quienes todos nosotros hemos respetado y visto como el gran profeta usado por Dios para darle a nuestro pueblo libertad, este mismo Moisés profetizó. Diga conmigo: profetizó. ¿Cuáles fueron las palabras proféticas que Moisés profetizó? Fue lo siguiente: que vendría después de él otro profeta. Diga conmigo: otro profeta. En otras palabras, otro libertador, otro que liberaría a su pueblo, otro que trataría con ellos, otro que traería palabras de esperanza, otro que traería palabras de salvación. Pero también les advierte que Israel debería asegurarse de escuchar a este profeta. Cuando regresamos al versículo número 37, ahí nos dice el texto: este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Lamentablemente, de la misma manera que Israel hizo al rechazar a Moisés, también ustedes, los que están oyendo, los que estaban enfrente de Esteban, han rechazado a Jesús, quien es el profeta del que había hablado Moisés. En otras palabras, ustedes han seguido a Moisés, han amado a Moisés, han seguido los mandamientos de Moisés, lo tienen como el mayor profeta, pero él dijo que alguien más llegaría, y cuando él llegaría, a él deberían de haber escuchado. Mire lo que dice el capítulo, mire lo que dice el capítulo 7, versículos 38, 39 y 40. Véalo conmigo. Mire lo que dice. Dice: este, hablando de Moisés, es el que estaba en la congregación. Diga: estaba en la congregación. Estaba en la congregación. ¿Cuál congregación? En la congregación de los santos israelitas, en la congregación, en la asamblea entre el pueblo. Eso era la congregación. Dice: este es el que estaba en la congregación, en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte del Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida. ¿Qué recibió? Palabras de vida. ¿Para qué? Para transmitirlas a ustedes. Fíjese bien lo que está leyendo, verso 39, al cual nuestros padres, en otras palabras, nuestros antepasados, no quisieron obedecer. Diga conmigo: no quisieron obedecer al enviado de Dios, que quería darles libertad, quería salvarlos de la opresión, quería llevarlos a una nueva tierra. Diga: una nueva tierra. Los quería llevar a Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. Pero Esteban le dice: nuestros padres no quisieron obedecerle. Sino, dice el texto, mire lo que dice el texto, sino que lo repudiaron. ¿Qué significa repudiar? Despreciar,
rechazar. Dice, lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar ¿a dónde? A Egipto. Ay, Dios mío, mi lindo. Es como nosotros como hijos de Dios cuando Cristo se nos presenta por medio del Evangelio. Y cuando el Evangelio nos es predicado y la fe entra por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y recibimos la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Y nos convertimos a Cristo, aceptamos al Salvador de nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero de pronto los corazones desean regresar a Egipto. Dile a tu hermano a tu lado, nunca nosotros queremos regresar a Egipto. Vuélvelo a ver con convicción y dile, nunca queremos regresar a Egipto. Nunca queremos regresar a la esclavitud. Es increíble cómo después la Escritura nos dice, gloria al Señor, que pasaron una esclavitud de 400 y pico de años. Y aún ellos que habían experimentado todo eso y habían visto muertos, ¿verdad? Generación tras generación muriendo. Aún así, cuando Moisés es usado por Dios y los lleva a una libertad para llevarlos a un lugar nuevo, para adorar a Dios, aún así, desearon regresar a Egipto. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo después de haber sido libres, después de haber visto la gloria de Dios, haber abierto aquel mar rojo, Dios enfrente de ellos, cómo puede ser que se querían regresar a Egipto? Verso 40 dice, diciendo a Aarón, mire lo que le dijeron, mire su manera que querían ya regresar, diciéndole a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que haya pasado. En otras palabras, Moisés falleció. Moisés murió. Moisés no está aquí. Moisés no está presente. Así que si Moisés ya no está acá, entonces Aarón, haznos a nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Increíble. Increíble cómo verdaderamente el espíritu de idolatría llega al corazón de aquellos que habían sido ya liberados. ¿Cómo podían ellos una vez más regresar a los ídolos? Adorar aquellos muñecos hechos por las manos de los hombres, aquellos dioses que sabían ellos que no tenían ningún poder. ¿Y a quién le dicen? Le dicen a Aarón, un escogido de Dios, un sacerdote. Le dicen a él, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Increíble que en esta historia relatada, que se encuentra en el libro de Éxodo, Esteban está relatando también que fueron con Aarón a pedirle que les diera dioses. Quiere decir, querían que Aarón violara verdaderamente la fe que una vez habían recibido, que solamente había un solo Dios sobre todas las cosas, y era el Dios de Israel que reinaba sobre todo el mundo. ¿Quiénes fueron los que le pidieron a Aarón hacer dioses? Fueron ellos. Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que haya pasado. Quiero decirle algo, gloria al Señor, que aleluya, Dios no lo quiera, pero si un día algo me llegara a pasar a mí, usted debe que saber que lo que debe de creer, gloria al Señor. Usted debe saber lo que su pastor ha predicado durante años en este ministerio. Usted debe saber la convicción pastoral de este ministerio, para que cualquier persona que se pare en este lugar no lo lleve una vez más a los ídolos paganos. No lo regrese a la idolatría. Increíblemente Esteban está trazando esa línea y le está diciendo a sus oyentes, estando el sumo sacerdote presente, mira lo que hicieron ellos. Moisés, como Jesús, guió a la congregación del pueblo hebreo de Dios y trajo luz y revelación a Dios. Pero aún así, con todas esas cosas, con la luz, con la revelación, gloria a Dios, el corazón del pueblo todavía se inclinaba a la idolatría de Egipto. Esteban toma esa escena y la convierte en un espejo para sus oyentes. Digo, un espejo. ¿Qué es la escritura para nosotros? Es un espejo. Cuando usted y yo la vemos y la leemos, gloria al Señor, debemos de vernos nosotros cuando estamos escudriñando la escritura, cuando está siendo predicada la palabra, para que sea un espejo de reflexión para nosotros. ¿Qué hace un espejo? Refleja la imagen de alguien. Cuando tú lees la escritura, gloria al Señor, y estás escuchándola y estás oyéndola, debe reflejar tu imagen la escritura. No debe reflejar la imagen de tu hermano a tu lado o la hermana que está atrás o adelante. No, debe de reflejar tu imagen, porque eres tú el que la estás escuchando y el que la está leyendo. Y así como Israel rechazó a Moisés, también ustedes han rechazado a Jesús. Y Jesús es mayor que Moisés. Estaba tratando, gloria al Señor, de decirle a Esteban, Él vino a traer libertad. Él vino con autoridad divina. Él vino como gobernante. Él vino como juez. Pero ustedes han negado su derecho de reinar sobre sus vidas. Ay de aquel que niegue el derecho de que Jesús reine en su corazón, después de haberle dicho que le quería entregar la vida a Cristo Jesús. Ay de aquel que un día que confesó a Cristo como su Salvador, le dé la espalda y se olvide de aquel Salvador tan bueno, aquel buen pastor que tuvo. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ten cuidado de alguna vez pensar, gloria al Señor, como el pueblo de Israel, que estabas mejor en el mundo que ahora que estás en Cristo. Ten cuidado de pensar de esa manera, porque es un pensamiento idolátrico y una mentira de Satanás mismo. El argumento de Esteban es contundente. La historia se estaba repitiendo porque ellos también habían endurecido sus corazones y poniendo ver, gloria al Señor, no querían ver, y pudiendo escuchar, no querían escuchar. Viendo las cosas, negaron verlas. Escuchando el mensaje, negaron haberlo escuchado. El pueblo que rechazó al libertador enviado por Dios en los tiempos de Moisés, ahora estaba rechazando al libertador perfecto enviado por Dios, a Cristo Jesús, y al predicador que era Esteban. Cualquiera que estaba negando las palabras de Esteban estaba negando a Cristo mismo.
porque Esteban no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando del Salvador, estaba hablando del Redentor, estaba hablando del Mesías prometido, estaba hablando del profeta que Moisés había dicho que vendría y también traería libertad a ellos y que iba a ser mayor que él. Ahí estaba él. En Hechos capítulo 7, versículo 41 al 43 dice lo siguiente. Vaya conmigo una vez más a la escritura. Dice, en aquellos días, continúa relatando lo que había pasado en el Éxodo. En aquellos días, dice Esteban, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y se regocijaban en la obra de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército de los cielos. Espérate, pastor, ¿qué me estás tratando de decir? Cuando ellos se fueron a la idolatría, olvidándose del Dios de la gloria, el Dios que los había liberado por las manos de Moisés, en ese momento Dios los entregó, gloria al Señor, con un espíritu donde ellos pensaran verdaderamente que estaban adorando al Dios verdadero. Por eso dice la escritura en el versículo 42, pero Dios se apartó de ellos. Diga conmigo, Dios se apartó de ellos, porque ellos se habían apartado de Dios. Ellos habían querido regresar una vez más, gloria al Señor, a Egipto. Sus corazones se habían endurecido, ya no querían obedecer a Moisés, lo estaban rechazando, y por eso Dios viene y se aparta de ellos. Diga conmigo, Dios, nunca te apartes de mí. Diga, Dios, nunca te apartes de mí. Si me resbalo, no te apartes de mí, Señor. Dice el verso 42, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran, escuche, al ejército del cielo. ¿Qué significa esto? Mire cómo dice ahí, como está escrito en el libro de los profetas. Hace una pregunta: ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios les hace un reclamo en los labios proféticos y le dice: por 40 años después que te saqué, por 40 años me entregaste sacrificio. Me ofreciste víctimas de sacrificio en el desierto. Y mire el versículo 43 lo que responde. También llevaron al tabernáculo de Maloc, a la estrella del dios Refán, la imagen que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Dios le rompieron el corazón. El corazón de Dios estaba roto, dice Esteban. Dios los había sacado, gloria al Señor, usando al hombre de Dios, usando a Moisés. Habían rechazado a Moisés, pero no solamente rechazaron a Moisés por no verlo, sino también habían rechazado a Dios que los miraba. ¿En qué cabeza va a pensar, gloria al Señor, que aunque Moisés no estuviera presente y no estuviera viendo, el Dios de la gloria podía verlos y siempre estuvo presente? Cuando el antiguo Israel rechazó a Moisés y la obra de Dios a través de él, lo reemplazaron por su propia religión, hechas por el hombre. Esteban aplicó la misma idea al concilio a quien le habló. Una de las acusaciones contra Esteban era que era un blasfemo,
que había blasfemado contra el templo. Pero mis amados, no fue que Esteban habló contra el templo, sino contra la manera en que Israel adoró el templo de Dios en vez de adorar al Dios del templo. Y cómo Israel adoró el becerro en el desierto, así ahora adoraban la obra de sus propias manos. Como hijos de Dios no podemos perder el sentido. Como hijos de Dios no podemos perder la sensibilidad. Como hijos de Dios no podemos negarnos a aprender lo que estamos escuchando y leyéndolo con nuestros propios ojos. Así como el pueblo había recibido mucha gloria, muchas bendiciones, había sido desatado de la esclavitud, así millones y millones y millones de hijos de Dios hemos sido desatados por el poder del evangelio y lavados con la sangre de Jesucristo. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar nuestro proceder. Tenemos que cuidar la obra de nuestras manos y no atribuirnos ninguna gloria, sino darle la gloria a aquel que nos ha bendecido en cada momento de nuestra vida. Si algo tiene, no ha sido por tu habilidad, ha sido por la misericordia de Dios, que a Él le ha placido bendecirte. Oh, hijo de Dios, hay de aquel que se lleva la gloria pensando de que puede o que eres demasiado hábil o muy inteligente. No, mi amado, no caigas en ese pensamiento idolátrico. Dale la gloria a Dios todo el tiempo. Dile que de Él proceden todas las cosas y que todas las cosas son de Él y para Él, y que sin Él nada podemos hacer. Quisiera tener más tiempo, gloria al Señor, pero tengo que aterrizar en este momento. Quiero que nos pongamos de pie y vayamos con el pensamiento y con el corazón entendido de darnos cuenta. Pasemos aquí a adorar un poco a Dios, de darnos cuenta que necesitamos aprender lo que Esteban estaba en ese momento presentando. Le estaba presentando esto a hombres religiosos, le estaba presentando esto a hombres que conocían la Escritura, le estaba presentando esto no a gente ignorante, sino a gente estudiada. Pero no podemos nosotros voltear la cara y no darnos cuenta, gloria al nombre del Señor, que aún estos que estaban escuchando, la pregunta sería si sus corazones se les suavizaron o endurecieron sus corazones ellos mismos. Yo creo que en el corazón de cada hijo de Dios debemos de presentarnos continuamente con un corazón humillado, con un corazón contrito. Aleluya. Y cada vez que la palabra se está predicando, venir de rodillas, ponernos a cuenta delante de Dios y decirle: Padre, gracias por esta palabra, por estarme enseñando dónde necesita estar mi corazón, a dónde necesita estar mi espíritu, a dónde necesita estar mis pensamientos. Yo no conozco tu vida personal, pero Él sí la conoce. Dios conoce dónde estás parado en tu pensamiento. Dios conoce dónde estás parado en tu corazón. Dios conoce verdaderamente si le estás dando la gloria en todos tus caminos a Dios, o estás abandonando al Señor en muchas de las obras de tus manos. Dios conoce tu levantarte y Dios conoce tu acostarte. Dios conoce tus pensamientos y Dios conoce cada obra de tus manos. Entonces hoy pongámonos a cuenta delante del Señor, dándole la gloria a Él, diciéndole: Padre, aquí estamos reunidos hoy y estamos aquí, Señor, si en algo te hemos fallado.
Si en algo hemos pecado, si algo hemos abandonado, si algo hemos idolatrado, si algo hemos olvidado, hoy has traído memoria a mi corazón. Hoy has usado la vida de Esteban, Señor, para recordarnos. Como un pueblo tan grande, su corazón se endureció. Como viendo la gloria de tus manos, como viendo un hombre como Moisés siendo usado constantemente, cerraron su corazón. Y en el momento donde pensaron que Él no estaba, regresaron sus corazones a Egipto, olvidándose de aquel Dios que los había sacado del lodo de la esclavitud, olvidándose del Señor que les había perdonado con aquella sangre del Cordero en la primera Pascua. Habían olvidado la sangre que estaba en sus lindeles de las puertas. Habían olvidado, gloria al Señor, las promesas del Señor tan pronto. Yo no sé dónde esté tu vida hoy, mi amado y mi amada, pero esta palabra redarguía mi corazón diciendo: Señor, no puedo olvidarme nunca de ti, Padre. No pudiera nunca abandonar tus pies ni tus caminos. No pudiera nunca, Señor, rechazar tu evangelio y las verdades que me has enseñado. No importa cuánto dinero me ofrezcan afuera, no importa, Señor, lo que traten de darme, Señor, no puedo vender tu evangelio, Señor. No puedo vender mi familia, no puedo vender, Señor, a mis hijos. No puedo vender la fe que me has entregado en Cristo Jesús.